Primera de Reyes capítulo 7, versículo 13 en adelante. Primera de Reyes 7, versículo 13 en adelante. En el estudio anterior estuvimos viendo algunos aspectos que tienen que ver con la construcción del templo, la construcción de la mansión ¿cómo se llama? Salomón. Y aquí vamos a ver los muebles del templo en este pasaje. Salomón llama a un hombre llamado Hiram. Hiram era un artesano, hijo de otro artesano. Estuvimos estudiando algunos principios que son importantes en este estudio, y hoy vamos a recalcar algunos que son de mucha importancia. Quiero que leamos primero los versículos 13 y 14 de este pasaje. Dice el versículo 13: y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Quiero que nos detengamos en estos dos versículos, aunque ya los vimos el miércoles pasado, pero hay unos asuntos que son importantes y que podemos aprender hoy. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el versículo 14, dice que este hijo, o sea, Hiram, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Pregunto, ¿esta mujer era judía, sí o no? Sí, era judía. El papá era de un lugar llamado Tiro. Era de Tiro. Tiro, al parecer, en este caso no era israelita, sino era un gentil. Es decir, había una mezcla de una descendencia judía con una gentil, y había un matrimonio aquí, pero este hombre ya había muerto, el papá de Hiram. Ahora, ¿por qué es importante retomar esto? Porque en el contexto en el cual estamos estudiando, estamos en el contexto de la ley. Para empezar, la ley, dentro del paquete de la ley, habían algunas restricciones para los judíos, y también habían algunas, ¿cómo se llama? Algunos consejos para los judíos de lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Una de las cosas que Dios nunca quiso que se hiciera es que hubiera una mezcla ¿cómo se llama? De razas entre los judíos. Pero aquí vemos que hubo una familia judío y gentil mezclada. Pero una cosa importante que notar aquí es el hecho del carácter de este hombre, enseñarle a su hijo a hacer las cosas que eran correctas. Fíjense que cuando estudiamos, esto es una historia, vamos a hablar de los utensilios del templo. Cualquiera puede decir, ¿qué podemos aprender de esto si es una historia? Bueno, si ustedes se fijan aquí en este versículo 14, podemos aprender un principio para los hijos, por ejemplo. Vean en el versículo, dice, el 14, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pregunto, ¿quién le había transmitido todas estas cosas a Hiram? Su padre. Hermanos, a veces cuando nosotros vemos hacia la familia,
la familia siempre fue considerada por Dios con algo de estima y con mucha importancia. Y generalmente los hijos, aquí es donde fallan muchas veces. Y digo los hijos porque los padres, no dudo yo de que les den instrucciones y que traten la manera de enseñarles, aconsejarles, instruirles, es decir, de darles la teoría para que en la práctica sean hijos obedientes y que puedan aprender a vivir. Ahora, el éxito o el fracaso de los hijos en parte no depende de los padres, sino de los hijos mismos. Y esto es muy importante. Los hijos a veces reciben el consejo, se les da el consejo, pero no lo toman en consideración. Yo no dudo, por ejemplo, que los hijos aquí que son jóvenes, que no se han casado, no creo yo de que los padres no le hayan dicho lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué puede pasar si hacen algo incorrecto? No creo yo que no lo hayan hecho. Ahora, si los hijos toman malas decisiones, es por su propia voluntad. Ahora, vemos aquí un padre, una familia instructora de un hijo. Y miren este hijo, dice, vean la palabra sabiduría aquí, dice que era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Es decir, el padre le transmitió el mismo oficio que él hacía. Ahora, no estoy diciendo, este es un contexto distinto. No estoy diciendo yo de que, por ejemplo, si el hermano Bede es maestro, la hermana Débora debe de ser maestro. No es así, tampoco. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las instrucciones y la dirección que lleva la vida de un hijo y la responsabilidad del padre de enseñarlo. Este muchacho que se menciona aquí era un judío, una mezcla de judío y un gentil. Pero hay algo importante que rescatar aquí. Probablemente este hombre, no solo, aunque aquí no lo dice el pasaje, no lo retoma, porque no es importante, solo dice de Hiram cuáles eran sus cualidades. Era sabio, tenía mucha inteligencia y era muy oficioso. Y esto es bien importante. Los jóvenes de hoy, los oficios casi no les parece a ellos. Fíjense que es raro ver un joven que toma a bien hacer algo en su casa sin que el papá se lo diga o sin que el padre lo diga. ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, como padres, tienen que estarle hablando a su hijo para que haga una cosa? Pero ¿es porque no les dan instrucciones? No, no es por eso, sino porque los jóvenes de hoy se han hecho un poco haraganes. La actitud de ellos está más inclinada hacia los aspectos del mundo y del sistema y no a lo que beneficia en la vida espiritual, que es la obediencia a los padres. Y este joven era un sabio que era muy importante. Yo rescato esto en el sentido de que es muy importante que los hijos sigan las instrucciones. No todos los padres instruyen de la manera correcta. También quiero decirlo eso. Porque hay algunos padres que les dicen las cosas, pero a la larga salen haciendo lo que los hijos quieren que hagan. Ahora, si tú eres un joven, no tienes tanta responsabilidad más que estudiar y las cosas de la casa, pero te metes en cosas que no convienen, vas a fracasar. Así de sencillo. Este hombre, si ustedes ven, número uno, ¿qué podemos rescatar de Hiram? Un hombre o un muchacho exitoso. Miren, inteligencia, sabiduría y ciencia. Tres cosas. Inteligente, exitoso. Cuando yo estudio esta historia, vemos cómo Salomón, a pesar de que tuvo muchos problemas, como los tenemos nosotros también en la vida carnal, este hombre fue exitoso también. ¿El papá era un hombre exitoso? ¿El papá de Hiram? Claro que sí. Era un hombre exitoso. Ahora, pero los éxitos de los creyentes siempre son
basados en el temor al Señor. Si un hijo no aprende a tener temor y respeto de sus padres y del Señor, va a ir de fracaso en fracaso. Y eso lo vemos. Ahora quiero retomar otro aspecto importante. Dice que el rey Salomón en el versículo 13, envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. El rey Salomón, David, si ustedes se fijan, aunque David había sido un hombre también con muchos problemas paternos, que no había considerado a los hijos mucho en consejo, bueno, lo hemos estado estudiando en los primeros capítulos de este pasaje, de este libro. Vemos cómo David tuvo muchos problemas, pero Salomón ahora estaba retomando una tarea que David no pudo llevar a cabo. ¿Qué les pareciera a ustedes si hoy por hoy les dan 40 millones de dólares para hacer las obras que Salomón estaba haciendo? Que en eso está calculado más o menos esta obra que Salomón estaba haciendo. ¿Qué haría? ¿Qué sería lo primero que usted pensara con 40 millones para hacer una obra como esta? ¿Qué pensara usted? No me van a dejar mentir, pero lo primero que pensara es en el estómago, los placeres y otras cosas. Un carro, bueno, Salomón estaba construyendo aquí un palacio para él, para la esposa, para el Señor. Pero fíjense algo importante. Cuando usted es un administrador y es uno de los buenos, siempre va a ir a buscar lo mejor. Este hombre, Hiram, no era uno de los... Hoy comúnmente usted le da una obra a un arquitecto, le da un porcentaje de dinero y el arquitecto va a comprar los materiales más inservibles, busca a la gente más barata para que le quede o para que le sobre. Este hombre no estaba pensando en eso. Este hombre estaba pensando en la calidad del trabajo que quería. Porque, hermano, al Señor hay que darle lo mejor. Y no estoy hablando de prosperidad tampoco. Cuando algunos oyen esto, al Señor hay que darle lo mejor, piensan de que estamos hablando de dinero. No, cuando el servicio se va a dar, hay que darlo bien. Si vamos a servir al Señor, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, pero hay que darle lo mejor al Señor. Entonces este hombre había llamado a uno de los mejores escultores en bronce. Fíjense en el versículo 14 dice: pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra. Toda. Salomón había encargado hacer toda la obra que Dios le había encomendado a él. Y fíjense, la dirección de este asunto en el servicio es muy importante, porque Dios da la orden de hacer estas cosas a un hombre, Salomón encomienda hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿no es esa la tarea también para un creyente hoy? Dios dice que somos siervos y como siervos debemos de presentarnos a Dios aprobado. Como obreros, dice Pablo allá, que no tienen de qué avergonzarse. Es decir, necesitamos ser obreros fieles al Señor. Entonces, hacer los ministerios y las obras, los servicios, cualquiera que sea, de hacerlo de la mejor manera. Ese es un aspecto muy importante. Por eso, cuando haga algo para Dios, busque hacerlo de la mejor manera posible. Porque sabe que cuando uno va a servir a alguien, no debe de pensar en nosotros, debemos de pensar en el otro. También en el servicio de calidad. ¿Qué calidad voy a entregar? La calidad de lo que voy a hacer es lo mejor realmente para mi hermano. Eso es lo que debo de pensar. Ahora, hay otro aspecto muy importante que quiero enfatizar. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le tocó a Hiram aprender este oficio de su padre? Mucho tiempo. Probablemente desde su juventud empezó, desde su niñez, empezó a ver el trabajo de sus padres. Yo estoy hipotéticamente hablando aquí porque el pasaje no lo dice. Sin embargo,
tenía mucha inteligencia, era sabio y tenía mucha ciencia para hacer este tipo de obras. Pero fíjense bien algo importante, hermano. ¿Quién ha dicho de que los triunfos para una persona y para un creyente son fáciles? La gente quiere tener cargos importantes, quiere tener puestos, quiere estar bien, pero sin esforzarse. Quiere que se los den por cuellito. Eso no es un cargo bueno. Por eso hay un principio aquí. ¿Ustedes creen que cuántos de ustedes, si anduvieran buscando un trabajo, los buscarían? ¿A cuántos de ustedes creen que los buscarían por un trabajo? Solo para pensar, imagínense algo. Este hombre era buscado porque sabía hacer bien su trabajo. Cuando uno tiene buen testimonio como ciudadano, estoy hablando allá en el mundo, como creyente tienen buen testimonio de la importancia que tiene el testimonio como creyente, y la gente ve el respeto, la honestidad, ve cualidades importantes, la gente lo va a buscar a uno, y si no, no lo toma en consideración. Y aún, hasta entre los mismos creyentes, no, este hermano no lo busco porque es haragán, y aprovecha. Principio para aprender: quien de fuerza y trabaja con diligencia será recompensado tarde o temprano. Y esto es importante que lo aprendamos. La importancia de presentarnos, hermanos, de una manera fiel al Señor es muy importante. Y Él recompensará algún día esto. Fíjense, quiero que leamos los versículos 15 en adelante. Hay algunos aspectos que necesitamos ver aquí. Versículo 15. Y vació Dios columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Habían trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granada alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirio, y así se acabó la obra de las columnas. Miren que aquí este pasaje del versículo 13 hasta el 22 habla de la construcción de las columnas. Las columnas, hermanos, las columnas son dos, más o menos, parece que en la versión nueva versión internacional dice que era de 8 metros, y tenía más o menos 5,5 de grosor. 5.4 de grosor. O sea, eran, para que tenga una idea usted, yo me estaba imaginando la vez pasada, quise abrazar una de las bases que tiene Metrocentro en San Miguel. No la alcancé a abarcar porque, o sea, eran ¿cómo se llama?
¿cómo se llaman estas? Columnas. Eran unas columnas bien talladas. ¿Pero de qué las había hecho? Bronce. De bronce. Ahora, quiero mencionar algunas cosas aquí que son bien importantes. Esta es la obra que más se resalta de Hiram aquí, en este pasaje. Y en el versículo 15 vemos cómo se empieza a hablar de esta historia, de la construcción de estas columnas. Pero tenía una altura aproximada de 8 metros y algo importante era que no iba a servir para sostener algo. ¿Viene bien? No estaba puesta para sostener alguna estructura, no, solo fueron colocadas ahí. Pero fíjense que estaban paradas en forma independiente enfrente del pórtico del templo. El pórtico estaba ahí y enfrente estaban las columnas. Ahora, eran de bronce, el cual en la Biblia es símbolo de juicio. Si vemos Deuteronomio capítulo 28, 22 y 23 y números 21, 9, quiero que vaya a números 21, 9. Números 21, 9. Este pasaje ustedes ya lo recuerdan porque Jesús lo retoma en Juan capítulo 3. Y en este pasaje, en Juan, quiero decir el número 21, 9, se menciona cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en lo alto. Miren el 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero ¿qué pasaba a los que no miraban hacia ella? Morían. Entonces el bronce en la Biblia, cuando lo vemos, tiene una connotación, un símbolo de juicio. Aquí había un juicio que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel por su incredulidad. Y el mirar fíjense que aquí voy a decir algunas cosas que el hermano Beth ya las dijo la vez pasada, cuando empezamos a estudiar estos pasajes. Pero voy a resaltar otra vez esto porque es importante. De que si ustedes ven la construcción del templo, había varias cosas. Por ejemplo, una columna que tenían unas hileras enrolladas de, ¿cómo se llama? De unos cordones enrollados. Vemos en el templo querubines, vemos utensilios, vemos cosas como esta. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos si estas cosas son verdaderamente aspectos idólatras dentro de un templo. La verdad es que no. Porque la idolatría no depende del objeto que está ahí. Por ejemplo, ustedes ven estos jarrones. Esos jarrones son útiles aquí. Todas las cosas que ustedes ven aquí en el templo son útiles. Pero cuando yo ya les doy otro significado a esas cosas, se convierte en un aspecto idólatra. Entonces ven, el asunto, Dios, hay gente allá afuera, por ejemplo, hoy estaba hablando con el peluquero, con el que me corta el pelo, y este hombre me hizo varias preguntas y hablamos un poco de los ídolos, y le decía yo, el problema, por ejemplo, y él es católico, por cierto, él me decía, yo soy católico, pero yo veo las imágenes y no les veo con tanta importancia. Esto me decía él, no las veo con tanta importancia porque son de madera o son talladas, y si yo les hablo no me van a decir nada. Precisamente eso es lo que dice la Biblia. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen pie y no caminan, tienen mano y no palpan, porque no tienen significado. Le decía yo, ¿quién es mayor? ¿El que talló esas imágenes o la imagen misma? Y él me decía, bueno, el que la talló porque él las hizo. Precisamente le digo yo, Dios reclama adoración hacia él porque él hizo todas estas cosas que vemos. Entonces cuando el hombre se desvía, fíjense que Dios estaba usando aquí bronce, oro, estaba usando muchos materiales que allá afuera
Por ejemplo, algunos nos ven a nosotros con cadenitas, con pulseritas, y las ven ustedes con aritos, la gente de qué barbaridad. Si usted va a una iglesia recalcitrante, lo sacan de ahí, pues. Es más, hasta por la vestimenta. Pero fíjense ustedes, le encantan las cosas talladas y pulidas a Dios, ¿sí o no? ¿Recuerdan de que la construcción de este templo era pasar del tabernáculo que había tenido Moisés, que habían hecho una tienda de campaña y que era prácticamente la misma medida, ahora con un templo dedicado específicamente a Dios? ¿Pero para qué? El punto es, ¿por qué? ¿Para qué? Y aquí es donde cualquiera se puede desenfocar. El tener un lugar específico para el pueblo de Israel e ir a adorar a Dios es muy importante. Y para Salomón era importante esto también. Entonces, eran de bronce. Aquí cuando vemos nosotros, en este sentido del número 21:9, el hecho de levantar una serpiente de bronce tallada por un hombre, cualquiera puede decir, bueno, ¿quién es mejor aquí? ¿Moisés que la elaboró o la serpiente en sí? Era Moisés el mejor. Pero Dios dijo, bueno, necesitan mirar a la serpiente. Ahora, mirar a la serpiente era solo por mirarla en el sentido estricto, era lo que quitaba el juicio que Dios estaba poniendo sobre los judíos. No, en cierta medida tenía que ver la dirección y la obediencia en este punto. Obedecían a Dios porque estaban dentro de la ley o desobedecían. Pero aquí requería algo importante: fe. Y es como hoy. Yo le decía a este muchacho hoy, la salvación y la condenación son dos aspectos tan fáciles que la gente las complica tanto hoy día. Inclusive le decía yo, sacerdotes, pastores que predican, complican tanto la salvación como la condenación. Y le decía yo, para condenarse no hay que hacer absolutamente nada más que no creer en Cristo. Y para salvarse solo necesita confiar en Cristo, que Él pagó el precio por sus pecados y es salvo. Y me decía él, ¿y qué de la cena? ¿Y qué del bautismo? Esas son obras. Y Pablo dijo a los efesios, no por obras para que nadie, si nosotros hacemos algo para la salvación, tendríamos de qué gloriarnos, y ya no fuera por gracia, ya no fuera un regalo. El sacrificio de Cristo sería el 90% más 10% que yo hago. Pero déjenme decirle que la salvación es 100% estimada por el sacrificio de Cristo en la cruz, no por lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando traigo esto a la memoria, es importante aquí. El bronce tenía esta connotación aquí en este sentido. Ahora, esta gran cantidad de bronce, el rey de sobra por David su padre. Primera de Crónicas 18:8 está esto, no lo vamos a leer por el tiempo, pero fíjense, hay algo importante que podemos rescatar aquí. Cuando David viene y toma estos utensilios o todos estos materiales y los tenía, es como hoy, por ejemplo, los historiadores dicen de que Israel en 3 días puede construir el templo porque ya tienen todos los materiales para hacerlo. David había recopilado toda esta cosa, ¿para qué? Para que Salomón se le facilitara. ¿Qué podemos aprender aquí? Fíjense, voy a decir algo importante que yo hablo siempre, cuando voy a esto siempre me gusta hablar de la familia, porque la familia es la base fundamental de la sociedad. Y la familia cristiana tiene una base mucho mayor que la que tiene el fundamento allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros ahora pertenecemos a una familia. Mi esposa ya no solo es mi esposa, sino que es mi hermana en Cristo también. Entonces somos juntos, somos una sola carne y formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Hay una dimensión más amplia en la familia cristiana. Pero David
había apartado todos estos utensilios que ahora Salomón iba a utilizar. ¿Qué podemos aprender? Bueno, si usted es un padre hoy, ayude que sus hijos cumplan la misión que Dios les ha encomendado. Y los hijos sean responsables con sus padres en obedecer. Hay aspectos, fíjense que Salomón aquí, David, Dios no le dio la oportunidad de construir el templo. Quizás para David hubiera sido lo mejor para David, pero no. Estaba en guerra. Ahora Salomón estaba en paz, no tenía ningún problema, pues tenía puertas abiertas para hacerlo. Y fíjense bien, pero también los hijos necesitan, para poder llevar a cabo la misión de Dios, necesitan los recursos. Y nosotros insistimos como líderes que los hijos deberían de estar aquí. Porque si allá en la casa les cuesta sentarse 1 hora a estudiar la Biblia, y si acaso lo hacen 1 vez a la semana, entonces 3 veces o 4 instrucciones en la iglesia sería mucho mejor también. Entonces nosotros estamos tratando de hacer la tarea, como quizás voy a hablar en este sentido como hablaba Pablo, como padres espirituales, aunque no nos queda ese título a nosotros. Nuestra responsabilidad está aquí de enseñar. Hay de los hijos y de los padres si toman la responsabilidad de que tengan. Y hemos hablado, por ejemplo, la responsabilidad de llegar temprano a la escuela dominical. Es responsabilidad de los padres. Es muy. Ahora, cualquiera puede decir, hermano, pero es que hay tantas cosas que hacer. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Buscar el reino de Dios en su justicia o buscar las añadiduras primero? ¿Saben que los fracasos de la vida de los creyentes hoy por hoy, precisamente es por esto, por no estudiar la palabra, por no estar siendo instruidos por la palabra? Y también los fracasos de la vida, en la vida espiritual, en la vida práctica, es por la necedad de los creyentes de querer hacer lo que nos da la gana, cuando realmente la gracia no nos liberta para hacer lo que queremos. Este es un punto muy importante. Entonces, nosotros necesitamos proveer los recursos a los hermanos para que puedan hacer la tarea que Dios ha encomendado. Y los recursos están aquí. Por ejemplo, podemos tener comunión los unos con los otros, predicamos la palabra, tenemos compañerismo. Me gusta cuando los niños están haciendo cosas. Yo estoy viendo la foto que mi esposa toma y están orando, están ofrendando, están estudiando la palabra. Hay muchas cosas, hay trabajo que se está haciendo, pero también los padres tienen mucha responsabilidad en esto. Ahora, y fíjese bien, puede ser de que en el lapso de tiempo un creyente joven puede estar batallando con su vida cristiana. Y aquí es donde los recursos son muy importantes. Las decisiones que se toman deben de ser conforme a la voluntad de Dios. Y si hay algo que no conviene, pues mejor apartarse. Mejor apartarse. Y es lo mejor que podría hacer. Fíjense, quiero que vayamos al versículo 21. Lo demás no lo vamos a leer porque solo es una descripción de los detalles de la columna. Pero el versículo 21 tiene algo importante. Dice el 21: esta columna erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Es decir, puso 2 columnas, a la de la derecha le puso Jaquín, a la de la izquierda le puso Boaz. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, el significado de Jaquín significa Jehová establecerá. Jehová establecerá. Y Boaz significa la fortaleza de Jehová, o en él hay fortaleza. Ahora, estos nombres
si nosotros en el hebreo que está escrito este pasaje, el hebreo no se lee de la izquierda a la derecha como nosotros leemos, sino que se lee de derecha a izquierda, al revés. Es más, los hebreos cuando escriben, escriben de aquí para acá. No escriben de aquí para acá, como lo hacemos nosotros. Ellos escriben al revés. Y si ustedes enlazan el significado de estas dos columnas, ¿qué dice? El nombre que le puso Salomón a las columnas. ¿Qué quiere decir esto realmente? Los nombres mostraban que la fortaleza y la estabilidad no del templo, porque el templo no estaba ni siquiera sentado en estas columnas. No está hablando de ese aspecto. ¿Saben por qué no? ¿Qué pasó con este templo de Salomón? Fue derribado. Y si hubiera sido la fortaleza, estas dos columnas de ese templo, no hubiera sido derribado, porque no está hablando en ese sentido. Está hablando en el sentido espiritual. Los nombres siempre tienen un sentido muy importante. Quiero que vaya a Jeremías capítulo 52, 17. Jeremías 52, 17. Para que usted vea solo una reseña de que estas columnas podían ser destruidas. Los nombres que Salomón utilizó aquí estaban yendo más allá de eso. Mira el 17 dice: y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. O sea, saquearon el templo, quitaron todo el oro, el bronce, todo lo que estaba ahí de materiales preciosos, y se lo llevaron. Jeremías 52, 17. Jeremías 52, 17. Cuando vemos el nombre aquí, la fortaleza que habla de Boaz y Jaquín, que significa establecerá, no está hablando de eso. La fortaleza y estabilidad hacían referencia al reino espiritual de Dios. El templo era solo un símbolo. Aquí solo era un símbolo. Y aquí era importante, por eso les decía yo, de que si los judíos, por ejemplo, si los judíos hubieran entrado al templo y hubieran visto las cosas y se vieran maravillados, bueno, de hecho, nosotros si lo hubiéramos visto nos hubiéramos maravillado, pero ellos, en vez de adorar a Yahvé, que hizo todas estas cosas y las permitió, y se hubieran quedado viendo a adorar las columnas, a ver otras cosas, se hubieran equivocado. Porque el Señor siempre fue apuntando hacia el reino. Él estaba mostrándole aspectos espirituales hacia el futuro. No estaba enfocándose específicamente ahí. Es más, Él estaba llamando la atención hacia Él, no hacia el templo en sí. Este templo fue derribado. Es más, el otro que deconstruyó en el año 70 también fue derribado. Y ¿sabe? En la tribulación se va a construir otro templo. ¿Y saben qué va a pasar con el templo? También va a ser derribado. Entonces, aquí cuando vemos el asunto, no está hablando en sí de aspecto físico. Él está hablando de aspectos espirituales. Ahora, veamos los versículos 23 en adelante. Vamos a ver otro aspecto. 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor una bola como calabazas, 10 en cada codo, que ceñía el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes
3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 patos. Hizo también 10 bases. Bueno, hasta ahí vamos a leer, hasta el 27. El mar de fundición era un estanque, fíjense bien. Yo no sé cuántos de ustedes conocen los estanques, pero imagínense una olla ustedes. Imagínense una olla, solo que una olla. Sí, aquel día la puso el hermano B y el hermano O. Yo tenía unas láminas ahí, pero de repente me borraron en la memoria que la había puesto. Y ya no me quedó tiempo volverlas a poner. Lo que quiero decirle esto es que era una cosa enorme, pues. Abajo de eso estaba sentado encima de 12 bueyes. 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al sur, 3 al poniente y 3 al oriente. Eran 12. Eran 12. Y fíjense que, más o menos, para que tengan una idea de las medidas, cuando dice que de 10 codos del uno al lado al otro, es aproximadamente de 4 a 5 metros de diámetro. El diámetro es la medida que hay de un extremo al otro de una circunferencia. Entonces imaginen ustedes 4 a 5 metros, estamos hablando como de 4 metros y medio, estamos hablando como de aquí del hermano Alberto, más o menos. Haga más o menos la circunferencia, imaginen ustedes. O sea que era un estanque enorme, pues. Y aproximadamente 8.75 pies de profundidad. ¿Cuánto es 8.5 pies de profundidad? 2.25 metros. Casi la altura, un poquito más alto que mí, pues. Digamos, yo tengo 1.80, póngale ahí unos 40 centímetros, 45 más. Vean usted, era un poco hondo. Ahora, por sus dimensiones y materiales se cree que pesaba entre 25 y 38 toneladas, pero lleno pesaría unas 100 toneladas más o menos, lleno. Imagínense ustedes ¿cómo se llama? Artefacto, este utensilio que fue hecho ahí. Se encontraba cerca del altar de los holocaustos en el atrio del templo, es decir, en una parte, el templo, suponga que estaba el templo viendo hacia allá, estaba en la parte izquierda, ese artefacto. Y Dios había ordenado que los sacerdotes se lavaran los pies y las manos antes de entrar al templo. Ese lugar, esa era la función. Era un lugar donde se utilizaba para purificarse del polvo. ¿Recuerdan qué hacían los sacerdotes antes de entrar al templo? Los sacrificios, se llenaban de sangre, entonces tenían que hacer un lavamiento completo de esto para poder entrar al templo. Ahora, lavarse las manos y los pies, y para obtener el agua se usaban vasos especiales que se encontraban en el templo. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 4:6, no lo vamos a leer, pero para que ustedes tengan una idea, para poderlo llenar, ¿esto qué significa? Que esa agua no permanecía ahí, es decir, que era cambiable, pues. Lo cambiaban, quitaban esa agua, echaban otra nueva, quitaban esa agua, echaban otra nueva. Es decir, era un trabajo. Imagínense, ahora yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esto, el gran trabajo que había para los sacerdotes y los siervos que estaban ahí. Era un gran trabajo. Ahora pregúntense ustedes, ¿era un trabajo de calidad que debían de hacer estos hombres? Claro, era un trabajo de calidad.
Y es el mismo trabajo que nos pide Dios que hagamos hoy, de calidad. Ahora, veamos otro aspecto. Los bueyes, dice que estaban sentados sobre 12 bueyes, probablemente bueyes asirios por la fuerza que tenían. Al estudiar la historia, vemos en el versículo 25, dice, y descansaban sobre 12 bueyes. Estos bueyes probablemente eran bueyes asirios que fueron retomados para ser colocados ahí, pero quizás no tanto enfocarnos en los bueyes, sino en el número 12. ¿Saben ustedes qué significa el número 12? Fíjense que Dios, yo no sé si usted ha tenido curiosidad, Dios usa 7, 12, varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. 7 es un número de perfección y 12 es un número de soberanía, pero 12 también es un número de autoridad. Por ejemplo, en el templo del reino milenial y en el templo en la Nueva Jerusalén va a haber un templo que va a tener ¿cuántas puertas? 12. Cada puerta, ¿qué va a ser? Una piedra preciosa, una perla. Y son 12 perlas. ¿Cuántos discípulos, cuántos apóstoles llamó el Señor? 12. 12. Uno se perdió y volvió a llamar otro y completaron los 12. 12 es un... Ahora, ¿cuál era la función de los 12 apóstoles? Bueno, predicar el evangelio, pero más allá de eso, la autoridad dentro de la iglesia. ¿Quién la tenía? Los 12 apóstoles. Dice Pablo que hay que estar fundamentado sobre la predicación ¿de quién? De los apóstoles. ¿Y qué predicaban los apóstoles? El fundamento de ellos era Cristo. Entonces ven, cuando nosotros hablamos de 12, en este sentido los 12 bueyes tenían una significancia de soberanía divina. Soberanía divina. Y representa el gobierno perfecto de Dios. El gobierno perfecto de Dios. ¿Cuántas, por ejemplo, por qué es importante retomar esto? ¿Cuántas tribus, por ejemplo, llamó Dios de Israel? 12. ¿Esas tribus van a tener una función importante en el reino milenial? Sí, claro que sí. ¿Y tienen una función importante dentro de la tribulación? Sí. ¿Se recuerdan ustedes que hay 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel en la tribulación? Entonces ven ustedes, es muy importante. Tiene mucha importancia esto. Ahora, veamos los versículos 27 al 39. Versículo 27 al 39. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había una añadidura de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entre llanura con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de la rueda
nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de 1,5 codos, y la forma de la rueda era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Por eso estos ¿cómo se llaman ¿cómo se llaman los que elaboran los diseños? Los ingenieros no se pueden jactar porque Dios ya había hecho algo parecido a él. Cuando hicieron una llanta de carro, aquí estaba todo la descripción. Bueno, asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada base, y las repisas eran parte de la misma base. Y en lo alto de la base había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la base sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Vale, vamos a quedarnos ahí. Hemos leído hasta el 39, ¿verdad? Hasta el 37. Hasta el 37. Dice que las basas de bronce eran una especie de carros de 4 ruedas. De 4 ruedas. A pesar de estar bien adornados, eran capaces de transportar hasta 1.200 litros de agua, que esa era la función principal de estas basas. O sea, una basa, para llenar ¿recuerdan cuánto eran? Más de 100 toneladas de agua que tenía esa ¿cómo se llama? Entonces el mar, necesitaban 10 de estas cosas para llenarlo, y esa era la función principal de ella. Ahora, la importancia de esto: 1.200 litros de agua transportaba cada una. Haga la cuenta, 1.200 por 10. $12,000. 1.200 por 10, 12,000. 12,000 litros de agua jalaban por cada turno. 12,000 litros de agua. Ahora, creo ustedes, había un gran trabajo aquí. Vamos a rescatar algunos aspectos aquí porque también es muy importante hablar de esto. Este hombre, Hiram, era un tallador muy bueno, que hizo talladuras. ¿De qué dice el pasaje que leímos que hizo talladuras? De bronce, pero hizo talló, por ejemplo, querubines, palmeras, leones, bueyes, hacía moldura. Funden el material y lo hacen colado. Yo me estaba acordando, yo estuve aprendiendo a hacer coronas de oro con don Beto Rodríguez. Y ellos tenían una cosa que no recuerdo cómo se llamaba. Lo ponían, se fundía con el crisol, el oro, en una cajuelita, y se enrollaba primero y entonces se fundía, y al otro extremo estaba el molde. Cuando ya estaba fundido a líquido, se soltaba, y eso daba una grande vuelta, pero rápido, a tal punto que el oro se colaba rápido. Cuando uno sacaba el molde, ya salía la coronita ya bien pulida. Solo de pasarle unas cositas ahí, y yo me estaba imaginando, este hombre tuvo que haber hecho un instrumento parecido a este para poderlo hacer. No crean, era un gran trabajar que tenía este hombre. Era un gran trabajar. Pero pensar en esto, el trabajo que tenía este hombre era tan importante
Y es mi punto de vista que este hombre era tan perfeccionista que hacía las cosas pulidas, pulidas. Pero más allá de eso, estaba meditando yo, si la mamá era judía, el papá era gentil, pero probablemente este hombre había aprendido también algo de respeto a Dios, porque estar haciendo algo de este tipo, de hecho le estaban pagando, había sido contratado para hacer este trabajo. Pero hermanos, cuando uno lo contratan para hacer un trabajo, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, pues. Y esto es lo que podemos rescatar de estos aspectos. Más allá de todas estas cosas, las imágenes que nosotros vemos, cualquiera puede decir, ya ven, Dios hacía cosas que podían llamar la atención hacia la idolatría. Dios hacía estas cosas probablemente con algún significado, con alguna importancia que los judíos, bueno, algún día nosotros vamos a saber cuál fue el propósito primordial, porque aquí no lo describe. Sin embargo, si no lo describe porque no tenía tanta importancia en este sentido. Pero veamos solo algunos aspectos ya para ir finalizando. Veamos los versículos 38 en adelante. 38, vamos a ver. Dice, hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Y colocó a cada una, una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo, hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Muy bien, hasta ahí voy a quedarme. Quiero que veamos el trabajo de Hiram. Hiram no solo hizo grandes obras, sino también pequeñas. Ustedes ven en los versículos, en el versículo último que leímos, dice que hizo fuentes, tenazas, cuencos y terminó toda su obra. Vemos además el profesionalismo de Hiram al cumplir su cometido. Era un profesional. Hermano, quiero solo terminar aquí con este principio importante. Nosotros probablemente, como siervos del Señor, podemos tener dos inclinaciones aquí nomás. Hacer las cosas por obligación o hacer las cosas de la manera correcta delante del Señor. Y yo es lo que mayormente puedo rescatar de este hombre, que no vemos que sea, no lo sé, yo no lo puedo decir porque no vemos en el pasaje si era un creyente. ¿Realmente? Sí. Todo este era un enfermo, pero Dios también hizo, todos los que participaron para la elaboración de los templos, establece que Dios dio los dones a esas personas. Sí. Cuando a nosotros nos ven en la idea que venimos de los animales y todo eso, nos maravillamos de cómo una gente, tú le das una guitarra y la puede tocar, desde mucho. Pero para la construcción del templo, Dios dijo que no se preocupara, que Él iba a dar dones a las personas para que hicieran lo que Él necesitaba. Entonces aquí no habían escuelas, aquí no habían todo eso. Entonces Él se hizo orfebre porque fue el don de Él. Sí. El que le hizo el pectoral a los sacerdotes, el que hizo los calzoncillos, el que hizo todo lo demás, fueron gente que tenía dones para eso. Ahora, el problema es que nosotros hemos perdido la visión de Dios. Sí. Y hoy en día el hombre ha creado muchas carreras, pero yo sigo creyendo y sigo insistiendo, y le digo yo, nosotros que trabajamos en el Ministerio de Educación, que no todos van a ser licenciados. No. Dentro de nuestros alumnos hay buenos carpinteros, buenos mecánicos, buenos albañiles, y que estos necesitan, porque traen un don. Sí. Y ese don ya lo traen. Hay gente que no tiene problema. Hay cosas que tú te quieres hacer y no puedes, porque no es tu don. Entonces,
En este caso, no era importante la gente, sino el don que Dios le había dado a esta gente. Esta gente no tuvo oportunidad de aprender de ningún maestro. Yo te pregunto, ¿quién fue el primer maestro de Irán? Sí. ¿Quién? O sea, ¿quién enseñó? ¿Dónde estaba la escuela? Sí, solo el papá desde que era... No, pues, de Irán. Sí. De Irán. Entonces, y Tiro, y entonces dice, bueno, ¿pero qué? Pero tus dones. Luego por generaciones, por eso había unas tribus que se encargaban, estaban los sacerdotes, otros que se encargaban para ganar, otros que se encargaban, y había, porque Dios nos había distribuido de esta manera. Esta era la forma. Entonces seguimos viendo la honra y la gloria para Dios, y no debemos de perder en vista que todo esto que se está haciendo, el único propósito era dar la honra y la gloria a Dios. Entonces esto es una diferencia que hay entre este templo y los templos de los demás, porque había templos maravillosos, de Diana, había templos, muchos templos impíos, que sobrepasaban en tamaño y sobrepasaban en estructura también. Pero la diferencia es que aquí no había una imagen de un Dios, sino era la casa para Dios. Entonces aquellos hacían el ídolo allí que iban a ver la gente. Aquí nadie veía nada, sino que el lugar santísimo estaba dividido y nadie, solo el sacerdote entraba, y nadie veía nada. Los sacrificios se hicieron allá afuera. Los utensilios sí eran simbólicos, todos tenían un símbolo. Y entonces esto era lo extraordinario de Israel, que no tenía una imagen de un Dios. Las únicas imágenes de seres allí eran los querubines que explicamos. Ya lo explicamos que él dijo, no eran imágenes, pero esto no era para adorar, sino de adorno. Y ya dijimos que no quieren vender esa idea, pero no es así. La gente adora las imágenes. En este caso, ningún israelita adoraba ninguna imagen, ni adoraba ningún utensilio. Todos estaban callados, las mujeres quedaban atrás, los hombres únicos entraban hasta esta sala y los hombres eran los únicos. Y uno con un cordel aquí, amarrado en el sacerdote aquí, entraba y era el único que entraba allá nada más una vez al año, y todos en una solemnidad terrible que solo se oían las campanitas del oficio que estaba haciendo el sacerdote ahí adentro, en expiación por todos los demás. Pero aquella humareda que veíamos en las imágenes que presentamos, pasaba ahí 24 horas los sacerdotes quemando, y aquí en esta pila lavaban. Lavaban las partes que iban a tirar los holocaustos, y se lavaban los sacerdotes, y ese trabajo era ensangrentarte, lavarte, y todo un pueblo de 12 tribus estaba haciendo sacrificios ahí. O sea, era súper cansado. Pero todo eso era un prototipo que iba a pasar en el futuro. Ahora, de lo costoso que sería estar por obras hoy, y lo triste que están los israelitas al no tener un lugar como este, donde tienen que hacer todo eso, porque ellos no creen que ya no es necesario hacerlo, porque no aceptaron al Mesías. Entonces para ellos están en una desesperación terrible de no tener como expiar su pecado. Entonces concluimos en lo siguiente. Número 1, los servicios y las cosas que podemos hacer hoy nosotros, debemos de hacerlo para quién, para el Señor, y no complicarnos tanto, hermanos, en cosas. El hermano decía algo, hemos perdido la perspectiva de la función que Dios nos ha dado. Cada uno tiene su don, ministrenlo conforme Dios lo ha dado, así de sencillo. Otra cosa importante, toda esta descripción de esto que acabamos de ver apunta a la divinidad, esto se ve bien feo que acabo de decir divinidad, porque cuando decimos estas cosas a veces la gente lo extrapoliza y se va por otro lado, pero vemos cómo Dios en su soberanía permite estas cosas, que hombres sencillos sean capaces de hacer obras grandes. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros si realmente estamos conforme a la voluntad de Dios? Se puede. A veces nosotros nos sentimos inútiles, pero no significa de que no podamos hacer cosas. Y la cosa más importante que necesitamos ver es esto. Imagínense tanto trabajo que hemos visto que había aquí en medio de todo este trabajo del templo. Y hermano, si tuviéramos que hacer algo nosotros, imagínense, para salvarnos. Yo pensaba ahora, si tendríamos que hacer algo, ¿cómo lo haríamos? ¿Estaría Dios contento con lo que hacemos, con lo que hiciéramos?
Pero gracias al Señor que solo esto que estamos estudiando nos sirve a nosotros como ejemplo de que lo que Cristo hizo era suficiente, porque no hay nada que nosotros podamos hacer como esto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió y satisfizo la demanda de Dios, y la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros también. Entonces, por gracia. ¿Por qué es por gracia? No es por algo que podamos hacer. Entonces, gloria a Dios que es así, hermano. Gloria a Dios que es por gracia y no por todas esas cosas que... Yo me imagino, hermano, venir, si nosotros tuviéramos este templo y venir con un animalito nosotros por toda la calle y la gente sepa, este lleva ese buey porque ha hecho saber cuántos pecados. Imagínese usted, ellos eran públicos, pues. Ellos llevaban los sacrificios. Pero miren, hermano, qué misericordia de Dios que no tuvimos que hacer absolutamente nada de esto bochornoso, sino que Cristo se bajó a lo sumo para que nosotros pudiéramos ser redimidos por la sangre preciosa de Dios. ¿Amén? Qué importante es esto. Entonces vamos a despedirnos, hermano, y el próximo miércoles, Dios nos permite, vamos a terminar